Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo, soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la bienvenida a esta mesa en la que presentaremos el 9º título de nuestra colección editorial Lectura, Biblioteca y Comunidad. En la colección ya han sido publicados textos de especialistas peruanos y extranjeros, entre los que se encuentran Silvia Castrillón, Cecilia Bayur, José Castillo, Felipe Munita, César Castro, David Lánquez, Gonzalo Yarzún y Alfredo Mírez, y el día de hoy se sumará la especialista colombiana Paola Roa. El libro que hoy presentamos se titula Descifrar el mundo, apuntes sobre las mediaciones pedagógicas y culturales, y es un ensayo de la especialista colombiana en mediación de lectura y bibliotecas, Paola Isabel Roa. En Descifrar el mundo, Paola repasa los escritos de otros y también sus propias disquisiciones, reflexiones sobre la labor que deben desempeñar los mediadores y mediadoras de lectura y que consiste en acompañar y en guiar a los sujetos de mediación en este descifrar el mundo, en atravesar el laberinto, como lo llama la autora, que es el propio aprendizaje. El libro, en su versión digital, se encuentra desde hoy disponible en la Biblioteca Pública Digital, al igual que todos los demás de la colección, y desde mañana, para los lectores y lectoras de otras partes del mundo, estará disponible en la BNP Digital. Además, como todos los libros de la colección, es una colección novenal que se distribuye gratuitamente, la versión impresa, en las bibliotecas y espacios de lectura que forman parte del Sistema Nacional de Bibliotecas. Para esta presentación es un gusto contar con la participación de los siguientes ponentes. Nos acompaña Ezio Neira, él es sociólogo de la Universidad Católica del Perú, con un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown. Fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Ha enseñado literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países y actualmente es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Teresa Marcos. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con más de 15 años de experiencia como editora de una gran diversidad de publicaciones, aunque especialmente de libros de literatura infantil y juvenil y textos escolares. Ha trabajado en el Grupo Anaya de España y en el Grupo SM, tanto en Perú como en España, donde se desempeñó como directora editorial. También ha coordinado durante varios años el Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor de SM Perú. Fue asesora de la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú para el Sistema Nacional de Bibliotecas durante 2 años y actualmente es coordinadora de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, que pertenece al equipo de acceso y fomento de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Y finalmente nos acompaña la autora, Paola Isabel Roa. Ella estudió Comunicación Social y Filosofía. Sus campos de trabajo son la educación, la lectura, la escritura y las bibliotecas. Ha colaborado en proyectos de diversas instituciones del sector público y privado en Colombia y en el Perú. Desde el 2014, de espacios de formación con maestros en ejercicio, bibliotecarios públicos y mediadores de lectura y escritura. Actualmente, Paola lidera el área de formación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia y es profesora de la especialización en literatura infantil y juvenil de la Universidad Javeriana. Gracias, Ezio, Paola y Teresa, por acompañarnos en esta mesa. Y en primer lugar, le voy a dar la palabra a Ezio Neira, jefe institucional, para que nos dé sus primeros comentarios. Buenos días, Ezio, adelante. Muchas gracias, Gracia, por el pase, y gracias también a Teresa y a Paola, por supuesto, también por hacer parte de esta mesa, y también gracias a todas las personas que están
participando de este evento, sea en vivo, ahora mismo mientras estamos aquí reunidos en el Zoom, o también quienes escuchen esta presentación más adelante, cuando ya quede guardada en los diferentes canales de la BNP. Yo quisiera, por supuesto, agradecer particularmente y muy especialmente a Paola por confiarnos su trabajo, por confiarnos este libro que viene, por supuesto, a dar lustres a la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad. He tenido la suerte de conocer a Paola desde hace ya algunos años. Originalmente, la primera vez que la conocí fue en un evento en la Biblioteca Nacional de Colombia, justamente en Bogotá, en donde tuve la suerte de escuchar a Paola exponer acerca justamente de temas relacionados con la mediación cultural, con la mediación de lectura en particular, con el rol de las bibliotecas públicas. Y debo decir, como ya sabe ella, ya se lo he comentado en más de una oportunidad, quedé muy encantado con el enfoque, con los enfoques que Paola propone para estos temas, ¿no? Un enfoque pues que parte desde el derecho, ¿no? Desde el derecho a la lectura, desde el derecho al acceso a la información, a la cultura, al conocimiento, ¿no? Entendidos pues como derechos humanos, ¿no? Luego de ello, Paola, o tuve también la suerte de trabajar con Paola, ¿no? Se sumó durante varios meses al equipo de la Dirección del Libro y la Lectura, justamente en un rol de muchísima importancia, ¿no? Como coordinadora del área de acceso al libro y de fomento de la lectura. Y debo decir también que en esa experiencia, Paola no solamente fue una coordinadora muy talentosa y muy entregada al trabajo, sino que también, y esto no lo digo solamente yo, dejó una serie de un gran legado, si se quiere decir de esa forma, aquí en Perú y en las personas que la conocieron y en las personas que la trataron. Y por cierto también, Paola, aunque ya está de vuelta en Colombia, sigue todavía muy de cerca varios de los procesos que continuamos trabajando aquí en el Perú desde diversas instituciones, ¿no? Y uno de estos es justamente uno de estos proyectos o programas que nos unen a al menos 3 de las personas que estamos participando de esta presentación, que es la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú, que Paola no solamente, digamos, en sus orígenes de la cátedra, digo, contribuyó a darle forma junto a otros especialistas también, tanto de la Casa de la Literatura Peruana como del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca Nacional, sino que también hasta el día de hoy continúa aportando a la cátedra de diferentes maneras, pero también, decía, no solamente a la cátedra, ¿no? Sino que también Paola se ha vuelto, quiero decirlo de esa manera, un referente también en el Perú para los asuntos relacionados, repito, con la mediación de lectura, ¿no? Y este libro, el libro que nos presenta hoy Paola, Descifrar el Mundo, es justamente prueba de ello, ¿no? Prueba del conocimiento grande que tiene Paola alrededor de las mediaciones, de las mediaciones culturales que se dan tanto en espacios de bibliotecas, en espacios bibliotecarios, como también en las aulas escolares, ¿no? Y que, por supuesto, y así lo plantea la autora, pueden las mediaciones en ambos espacios desempeñar un rol fundamental en la forma en la que nos aproximamos al mundo y la forma en que lo desciframos, ¿no? El mediador en este caso es un agente, ¿no? Mediador justamente que media entre la manera en que el mundo se presenta y la manera en que se descifra finalmente este, ¿no? Y por eso también Paola en su libro propone con mucha, digamos, con mucho hincapié, ¿no? Que también parte importante de esta labor de mediación cultural consiste en motivar la curiosidad,
en avivar preguntas, en fomentar la autonomía, el encuentro con los demás, ¿no? De alguna forma, los mediadores de lectura, las mediadoras de lectura, nos acercan a la utopía del aprendizaje a la que justamente Paola nos invita a aproximarnos en este libro, ¿no? Yo quisiera, para terminar, contarles también, ya Gracia mencionó algunos de los libros que se han venido publicando en esta colección. En total son 9 libros hasta la fecha que hacen parte de la colección Lectura, Biblioteca y Comunidad. Los últimos que hemos presentado antes del libro de Paola son los de Gonzalo Oyarzún y el de Alfredo Mírez, el autor peruano. Y pronto también se nos vienen otros libros después de este que estamos presentando de Paola, ¿no? Estaremos publicando también próximamente libros del mexicano Daniel Golding, pero también del peruano Carlos Yushimito, también de Carola Martínez, de Dolores Prades de Brasil, de Inés Miret de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una colección, pues, que esperamos desde el comienzo, ese ha sido su afán, que permita generar conocimiento, diálogo, discusión alrededor de los temas, pues, de la lectura, de la formación de lectores, de la relación entre las bibliotecas y sus usuarios, ¿no? Alrededor de la importancia también de implementar políticas públicas en favor de la lectura, del libro y de las bibliotecas en el Perú y en general en el mundo, ¿no? Así que, Paola, muchas gracias de nuevo por sumarte a la colección, muchas gracias siempre por tu apertura y por tu talento también que compartes con todos quienes apreciamos tu trabajo y quienes leeremos este libro tuyo con mucho interés, especialmente por la calidad del trabajo que hay en sus páginas. Así que te agradezco mucho de nuevo, Paola, y te cedo la palabra de nuevo. Gracias. Gracias, Ezio. A continuación vamos a escuchar a Teresa Marcos, quien además de darnos unos comentarios sobre el libro, va a entablar un diálogo con Paola a partir de las preguntas y las reflexiones que le han suscitado la lectura. Así que te dejo, Tere, para que nos des tus comentarios y entables esta conversación con Paola. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por esta invitación. Gracias, Ezio y Gracia, por pensar en mí para esta presentación. Para mí es un honor total y estoy como hasta emocionada de estar aquí con Paola después de tiempo trabajando juntas y más escuchando cómo han hecho, y de verdad en tan poco tiempo, y mis felicitaciones enormes para construir esta colección que no existía en Perú, ¿no? sobre estos temas, y están trayendo unos autores excelentes, y este es uno de los exponentes, es este libro de hoy, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Paola en ese programa que es la cátedra de la que ya ha hablado un poco Ezio. La cátedra se gestó en 2017 gracias a ese trabajo conjunto de las instituciones, y Paola fue una de las cabezas desde la dirección del libro. En 2019 tuve la enorme suerte de que me propusieran colaborar con la dirección del libro para la coordinación de la cátedra, y la verdad que encontrar a Paola fue un enorme apoyo para comprender el sentido último y esos enfoques de los que hablaba Ezio, que yo no conocía demasiado hasta ese momento, ¿no? Y de esa forma creo que pudimos trabajar seriamente para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? En este tipo de formaciones. Ella fue docente de la cátedra en 2018, en 2020 y también nos va a acompañar en 2021. Así que, bueno, vamos a poder seguir trabajando juntas, lo cual es una gran alegría para mí. Con respecto a Paola y a su voz dentro de este área de las mediaciones, además de todo lo que desarrolló en Perú desde el área de acceso y fomento de la dirección del libro y por su trayectoria también en Colombia, a mí me parece que es una de las voces más importantes de la región en cuanto a estos temas,
no solo desde una parte más práctica, porque tiene muchísima experiencia, digamos, de mediación física, de trabajar en la mediación y con los mediadores, o sea, como formadora de mediadores también, sino también desde la parte más reflexiva y filosófica del porqué de este quehacer que nos convoca a todos aquí, que a veces me parece que ha faltado en algunas prácticas de mediación, ¿no? Un poco más de reflexión, un poco más de por qué hacemos lo que hacemos, por qué es mejor hacer esto o hacer esto otro. Eso yo, la verdad, he aprendido mucho con Paola y me parece que abunda mucho en la construcción de ciudadanía y comunidad a través de la lectura, la escritura, las bibliotecas y, en definitiva, la palabra. Yo pensé, porque a mí en las presentaciones lo que más me gusta es oír al autor, ¿no? Para cuando luego uno lee el libro, pues entender por qué, ¿no? Y entonces yo pensé en estructurar esta presentación en torno a unas preguntas, o sea, casi como una especie de entrevista que le voy a hacer a Paola, para que ella vaya develando un poco las claves del libro. En mi opinión, todo el que se dedique a la mediación, ya sea pedagógica o cultural, como ella la denomina muy bien, debería leer este libro para repensar su hacer, ¿no? Hay una serie de palabras clave que me gustaría resaltar y que aparecen en diferentes momentos a lo largo de la lectura, y solamente las voy a enunciar para que les queden ahí dando vueltas y dando botes para que entiendan que hay unas reflexiones muy interesantes. Estas palabras son esperanza, futuro, posibilidad, transmisión, otro y otros, tiempo y pregunta. Todas estas palabras aparecen a lo largo del libro y bueno, luego podremos conversar sobre ellas con Paola. Y a continuación solamente quiero leer un par de párrafos que, a mi entender, resumen muy bien la propuesta de Paola en torno a estas mediaciones pedagógicas y culturales que nos ocupan y que quedan muy sabiamente descifradas o desgranadas en el libro. Paso a leer. Las prácticas de mediación que anhelan la emancipación intelectual y cultural de sus comunidades solo son posibles en tanto se dan en espacios pensados y apropiados como espacios para la vida en común y para la palabra colectiva, que elabora y resuelve el sentido, ya no solo de quién soy yo, sino también el de quiénes somos y quiénes queremos ser juntos. Y un último párrafo antes de empezar a entrevistar a Paola. Propongo retomar de manera decidida la idea de transmisión cultural como punto de partida epistemológico de las teorías y didácticas de la mediación. Transmisión en su acepción original de entregar, abonar, intercambiar. Una postura epistemológica desde la transmisión para la mediación, en la que lo que se transmite y se intercambia con otros no son solo contenidos e información, sino principalmente criterios, consejos y provocaciones para elegir, pensar y actuar en favor de la vida y el mundo. Ahí lo dejo para que lo vayan pensando. Entonces quiero hacerle a Paola unas preguntas sobre el libro y también sobre un proyecto que tiene muy interesante y que tiene mucha relación con el libro. Para empezar, Pau, me gustaría preguntarte por dónde empezaste con la escritura del libro. ¿Lo tenías pensado? Entiendo que son reflexiones de tiempo. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, por favor. Bueno, hola Tere, buenos días. Buenos días a todos. Estoy muy feliz, muy emocionada por estar aquí anunciando este libro, compartiéndolo con ustedes. Antes que nada, quiero, pues bueno, agradecerle a la Biblioteca Nacional del Perú, a Ezio y a Gracia por proponerme este ejercicio de escritura, por creer que
mi palabra podría ser parte de esta colección que ustedes están llevando a cabo. Muchas gracias por eso, por tenerme paciencia en el tiempo también de la entrega, que en algún momento me costó. Y bueno, por las palabras tan amorosas que me han dirigido. Lo único que lamento de este momento es no estar allá para poder compartir y para estar además en el Perú, que ha sido pues un lugar tan importante para mí en la vida. Y bueno, para celebrar en un chifa también después de esto. Tere, yo, ¿cómo empecé la escritura de este libro? Creo que la escritura del libro empezó, pues como empieza cualquier escritura también, ¿no? Desde antes del texto mismo y desde antes de la escritura misma. Empezó a partir de un giro, de un cambio que empezó a haber en mi percepción respecto a las prácticas de mediación, de lectura y escritura particularmente, pero que después se amplió a otras mediaciones. Fue un giro que yo considero epistemológico, ¿no? Aunque la palabra suene muy extraña, es epistemológico en el sentido en que era percibía un cambio en mi perspectiva de observar, por un lado el oficio, mi oficio como mediadora de lectura, mi oficio como docente, mi oficio como gestora cultural e incluso como servidora pública. Empezó a tener esa perspectiva, una variación, y esa perspectiva, claro, cuando cambias de perspectiva, cambia la forma en que relacionas las ideas, en que haces las conjeturas, y en ese sentido es epistemológico. Ese giro consistió en que la tradición de mi formación y mi trabajo de alguna manera hacía que yo mirara o sí, me plantara sobre las mediaciones culturales y de la lectura y la escritura muy desde la perspectiva del libro o de la palabra o de la biblioteca misma, digamos, como desde las materialidades que implican los actos de leer, de escribir, de hablar. Digamos que de alguna manera creo que siempre pensé muy desde adentro, ¿no? Y justificaba y pensaba desde adentro esas acciones y esos objetos. Lo cual no está mal, creo que es importante hacerlo, ¿no? Pero lo que me empezó a pasar es que empecé a salir de ese adentro, como de ese recipiente que está ahí, y a pensar más en las cosas exteriores que rodean los actos de la lectura, de la escritura, de la educación. Y empecé a sentir que realmente necesitaba detenerme más en eso, porque cuando se detiene uno más en eso, empieza a darse cuenta que lo definitivo no son solamente los libros, o lo definitivo no solamente es la palabra escrita, sino las maneras de relacionarnos con ese exterior, en donde muchas otras cosas entran. Y bueno, allí como que en este proceso de mirada, de cambio de mirada, empezó a surgir el libro, y ya luego, bueno, su escritura tuvo mucho que ver con organizar entonces esas ideas, organizar esa perspectiva para mí, pero también creo que para poder compartirla con mis compañeros mediadores y bueno, para abrir un diálogo respecto a esas cosas, a esos asuntos, digamos, sí. Ya, entiendo que viene de atrás, y muy interesante ese cambio como de, no sé si llamarlo de paradigma, pero sí por lo menos como del lugar donde uno se sitúa, ¿no? Frente a las prácticas, que me parece que han sufrido bastantes transformaciones en los últimos años, y yo creo que ese es parte del trabajo que se está haciendo desde las diferentes instituciones en Perú para ir instalando esas otras miradas, ¿no? Que realmente acaban
llegando a mejores resultados para los lectores o para los mediados. ¿Por qué? Te quería preguntar también, porque es un libro un poco filosófico, digamos, pero a la vez también nos trae como recuerdos de momentos prácticos. Por eso me parece que es súper interesante, porque uno puede como ver las dos partes. Cuéntanos un poco, ya metiéndonos un poco más en el libro, cómo llegaste a esa estructura del libro y por qué ese índice y también por qué esta selección de autores, ¿no?, tan interesante que nos has traído. Bueno, lo filosófico, digamos que ahí es un tema que me interesa mucho, digamos, desde las lecturas, desde los textos que leo, que trabajo, pero también porque creo que explorar en la filosofía o en textos o en autores que tienen una manera de reflexionar, digamos, amplia respecto a muchas cuestiones humanas y del mundo, creo que es una fuente muy interesante para nutrir las prácticas de mediación pedagógica y cultural, también porque siempre me ha interesado la filosofía de la educación, digamos que es donde inscribo mi trabajo de investigación o mis intereses de escritura y de lectura desde hace varios años. Ese es el campo que he decidido explorar y en el que voy poco a poco profundizando, ¿no? Entonces, la filosofía por eso, y porque en la filosofía fui encontrando sustentos que me parecían muy interesantes, justamente, siempre los he encontrado o los he buscado allí, para darle una base y un sentido a mi trabajo, pero en este caso en particular, en esta mirada que te cuento, que fue como una manera distinta a la que yo tenía de mirar mi propia práctica, en ese sentido, pues la filosofía fue muy importante, y también por los mismos temas que se me aparecían allí, en el sentido en que sentía que la biblioteca pública y las prácticas de mediación de lectura y escritura se estaban, o a veces terminan dándole la espalda al mundo, a veces terminan dándole la espalda a los problemas más esenciales que tenemos como sociedad, ¿no? A veces termina la biblioteca solamente pensando en los procesos bibliotecarios, ¿no?, en lo que hacen el día a día, y se olvida a veces de una noción de biblioteca más amplia y en la necesidad de transformar esa noción de biblioteca. Así como pasa con las mediaciones de lectura y escritura, en donde se piensa en la letra y se olvida del mundo, ¿no? Y en ese sentido siento que la filosofía, poner en diálogo a la biblioteca y a las mediaciones de lectura y escritura y las mediaciones culturales con la filosofía, pues es una manera de abrir esa perspectiva. Y ya respecto a la estructura y frente al índice, pues el libro que plantea que tenemos a las mediaciones culturales y pedagógicas como posibilidades para interpretar y descifrar el mundo. Esas categorías o esa estructura surgió acerca de cuáles son esas cosas que en determinado momento son importantes por descifrar y por interpretar, me preguntaba yo, ¿no? En mi propia experiencia, pero también en lo que veo, pues, en mi realidad y en las circunstancias del mundo en el que vivo. ¿Qué es eso que necesitamos descifrar y para lo cual las mediaciones pedagógicas y culturales pueden sernos útiles, en un sentido de útil muy, no utilitarista, sino en un sentido vital de lo útil, ¿no?
Y entonces allí pensé en esa estructura, por un lado, pues la necesidad de pensar en el futuro, como decías, en una época en que el futuro está cancelado y sobre lo cual hablan pues las propuestas filosóficas contemporáneas de manera muy decidida, ¿no? Una cancelación del futuro. Vivimos en una época en donde se nos dicen que no va a haber futuro, que el mundo se va a acabar. Hay todo un fatalismo alrededor de eso que termina volviéndose una forma de dominación también, porque si no hay futuro, si no hay perspectiva, si no hay esperanza, pues somos también más fácilmente domesticables, digamos. Entonces allí esa parte me interesaba mucho explorarla y pensarla. Entonces esa sentí que era como una de las ideas fuerza que podía tener el libro, como las mediaciones pedagógicas y culturales pueden abrirnos a perspectivas de futuro y todo lo que eso implicaría. Dentro de la estructura también del libro está mucho la pregunta por la voluntad, por ejemplo, que me interesaba mucho y que creo que es la parte más filosófica del texto, con mucha humildad también lo menciono, ¿no? Como en este aprendizaje de escribir textos en este estilo. Está la voluntad allí, que estructuró también la segunda parte del libro, pensando en que las prácticas pedagógicas y culturales, las prácticas de mediación de lectura y escritura, pueden apuntar sobre todo a la voluntad, despertar la voluntad de conocer, la voluntad de pensar, la voluntad de buscar indicios para construir sentido, como dice Graciela Montes, que me parece que es muy importante y que tenemos que reflexionar cada vez más en la escuela y en la biblioteca. La otra de esa parte del índice que se da después de esa voluntad, digamos, de esa pregunta por la voluntad, está aquella que tiene que ver con cómo me conozco yo mismo, ¿no? Como una de las cosas que tengo que descifrar en ese mundo en el que me encuentro y en la comunidad en la que me encuentro es quién soy, ¿no? Y que es un reto permanentemente al que estamos abocados, pero que en una sociedad como la que nos encontramos terminamos descifrando ese quién soy a través de unos parámetros externos que son muy tiranos. Entonces me interesaba también pensar eso allí, es cómo alimentan las mediaciones pedagógicas y culturales esa búsqueda de quién soy, pero más que sé quién soy o cómo esa búsqueda de quién soy desemboca en una relación con lo anterior, con la idea de futuro y de esperanza, desemboca en un quién quiero ser, ¿no? No solamente importa lo que soy ahora, porque eso puede determinar también que yo quede empantanado en mis circunstancias, ¿no? Este soy y así es, o este es mi país y así es, sino en quién quiero ser. Y ese quién quiero ser es abre la posibilidad y abre las puertas de futuro y bueno, ahí esa parte también era interesante para mí pensarla como dentro de ese itinerario que proponía el libro. Y cuando uno piensa ese quién quiero ser, que además está como armado allí con una frase del Quijote que es muy bella, ¿no? De cuando al Quijote lo acusan de loco, ¿no? Bueno, y alguien le dice, usted no sabe quién es en este momento, y el Quijote le dice, usted se equivoca, yo sé quién soy, pero además sé quién quiero ser, ¿no? Sé cuál es el caballero que quiero ser, aunque usted me diga que no lo soy. Entonces esa parte también ahí tiene mucha relación con esos otros, ¿no? Porque finalmente pensar quién soy yo y quién quiero ser es algo que no puede hacerse en soledad y es algo que solamente puedo hacer en relación con los demás. Y ahí creo que las prácticas de mediación pedagógica y cultural son determinantes porque finalmente lo que hace un gesto de promoción de lectura, lo que hace la biblioteca, lo que hace la escuela es darnos la posibilidad de encontrarnos con el otro, con los otros para construir
asuntos que nos interesan a todos, ¿no? Entonces, bueno, fue como un poco ir de lo más general, creo yo, a lo más particular, y también como en una metáfora del espacio, de un espacio de lectura o un espacio de clases, ¿no? En donde está el mundo afuera, están todas esas circunstancias, pero cómo adentro de esos espacios podemos ir configurando de maneras muy sencillas y pero muy potentes, todos estos aspectos. Eso. Ya, muchas gracias, Pau. Me estaba recordando mucho algo que le escuché el otro día a Alfredo Mires, que estuvo en una reunión con esta red peruana de mediadoras y mediadores de lectura que se ha creado, que están haciendo unas conversaciones muy interesantes. Y justo escuchaba a Alfredo y hablaba de algo parecido a lo que estás comentando tú, ¿no? Que es cómo sería si yo fuera la otra persona. Y me gustaba mucho eso, ¿no? Cómo es la disposición a ponerse en la condición del otro. Es que además está tan de moda en este momento con nuestro panorama actual, esa dificultad de ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, ¿por qué pensará lo que piensa, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo, pero ¿a dónde le estará llevando esto, ¿no? Y él hablaba también de algo muy interesante que yo creo que también está en tu libro, que era ampliar la noción de biblioteca, ¿no? Para que no esté además asociada solamente a la letra escrita. Y él dijo una frase que me encantó, que apunté, que decía: todo bulle, todo dice, ¿no? No es solo tú decías, no solamente los libros, las prácticas bibliotecarias más tradicionales, sino hay todo un mundo por descifrar. Y eso es lo interesante de que los mediadores entiendan esa perspectiva de trabajo, ¿no? Me parece que en ese sentido es un trabajo. Por eso digo que creo que todos los que hacen mediación tienen que leer este libro para que reflexionen un poco, ¿no? Decías antes, una de las últimas preguntas ya que te voy a hacer sobre el libro es un poco a qué necesidades y problemas consideras que responde el libro. Tú hablabas, por ejemplo, de este tema a veces de las prácticas probablemente como encasilladas en algo, en un hacer, ¿no? Y no en otras cosas. No sé si cuando pensaste en escribirlo pensabas en eso, ¿no? Veo esto y me gustaría aportar otras cosas. Sí, creo que responde un poco también conectando con eso que decías antes del profe Alfredo Mires, a seguir alimentando esa mirada, ¿no? Que además está muy relacionada con la forma en que se están pensando las bibliotecas latinoamericanas, ¿no? En torno a las diferentes formas que tenemos de relacionarnos con la realidad, a partir de las cuales el libro y la palabra escrita son una posibilidad. Pero también creo que lo propongo con la intención de aportar a también organizar eso, a organizarnos en ese sentido, porque también lo cierto es que hay muchas prácticas de mediación pedagógica y cultural que un poco que ocultándose en eso de todo huye o de todo es un texto, terminan, ¿no?, relativizando todo y diciendo todo vale, ¿no? Y creo que nuestra responsabilidad como mediadores pedagógicos, culturales, bibliotecarios, docentes, mediadores de lectura, es también un poco ponderar ese todo, ¿no? No jerarquizarlo necesariamente, porque es que lo que nos ha pasado desafortunadamente es que hay unas jerarquías a partir de las cuales se legitima por dónde se accede mejor al conocimiento o no, y la biblioteca desafortunadamente se han jerarquizado dentro de la biblioteca una cantidad de aspectos en donde se legitiman unas formas de conocer y otras no. Entonces, no, es más como un ponderar dentro de todo, ¿no? De dotar de sentido esas diferentes cosas que componen
el mundo como un texto y un entramado que al que podemos acceder desde diferentes, no cualquier, creo que no es cualquiera, sino diferentes mediaciones. Yo creo que la palabra escrita es muy importante y el libro han sido muy importantes como mediaciones culturales para acceder al mundo y para acceder al sentido, ¿no? Y creo que también en el libro aparece pues eso de alguna forma, o sea, pensar en el libro y en la lectura y la escritura como una mediación muy potente que creo que es necesaria que sigamos fomentando y sobre la que sigamos trabajando, pero en relación con otras formas de construir y de acceder al significado. Es un poco establecer unas relaciones coherentes también, ¿no? Coherentes con las búsquedas que tenemos como mediadores. En muchos casos, esas relaciones terminan siendo relaciones muy superficiales, ¿no? Y la búsqueda aquí es como un poco como plantea Deleuze, de quien estoy leyendo ahora un texto muy, muy bello, justamente sobre la lectura y sobre la lectura como intensidad. Él propone que la lectura como intensidad es poder establecer relaciones con el exterior, ¿no? Cómo leer tiene que ver con establecer relaciones y poder identificar los problemas a los que responde un texto. Un poco allí estaría la pregunta de que me gusta siempre, sobre la que me gusta pensar mucho siempre es ¿cuál es la pregunta para la cual Madame Bovary es la respuesta, ¿no? Pensar en los libros como respuesta a una pregunta o a un problema, que lo que nos ha pasado en las mediaciones de lectura y escritura y en muchas mediaciones culturales es que pensamos que la respuesta es el libro mismo y por eso somos también en muchos casos víctimas de prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura en donde lo importante es el libro por sí mismo. Entonces creo que esa es, a ese problema quisiera responder este libro, ¿no? Responder, ¿no? Es mi respuesta, mi intento de responder a eso, a cuáles son los problemas. Y eso implica entonces que seamos, o sea, que como mediadores, como bibliotecarios, como docentes, tengamos más agudizado nuestro lente hacia el mundo, ¿no? Hacia afuera, hacia qué pasa en nuestra sociedad y cómo yo puedo a través del cine, de la música, de la literatura, en diálogo todos ellos, proponer caminos de interpretación, porque finalmente lo que hacen las mediaciones no resuelven, sino proponen caminos de interpretación a través de los cuales los niños, los jóvenes, los adultos podrían explorar esos problemas, ¿no? Yo creo que busca eso y busca también ya dar un poco como de aliento a la tropa, ¿no? De que nuestro trabajo tiene mucho sentido cada vez más, ¿no? En un mundo como el que vivimos, de una exposición a la información tan alta, ¿no? A los sentidos, nuestro trabajo ahora tiene mucha importancia también para construir, ¿no? Digamos, conciencias más críticas. Finalmente creo que es un aliento a la tropa para pensar que nosotros y que las comunidades de lectores pues finalmente son una posibilidad para poder plantarnos, como dice un señor que me gusta mucho y que mencionó en el libro que se llama Hugo Semmelmann, un autor que leo mucho, y es plantarnos frente a nuestras circunstancias, tomar distancia de nuestras circunstancias a partir de esas mediaciones para poder decidir, para poder proyectar posibilidades diferentes. Es un poco también esa búsqueda tiene el libro. Entendido. Gracias, Pau. Me encanta lo de los caminos de interpretación. Porque lo último que te quiero preguntar, solo muy cortito, es sobre tu proyecto Prosa del Mundo, que las personas pueden encontrarlo también en Facebook, porque me parece que va por ahí también. O sea, creo que
que si uno ve las actividades que estás haciendo en Prosa del Mundo, recuerda mucho al libro, y me parecía interesante que todos los que lean el libro también puedan como ver ahí que hay cursos, hay cosas diversas, ¿no? Entonces ya cortito, porque ya me están diciendo que estamos hablando Hay mucho. que irnos. Bueno, no, cortito. Bueno, el Prosa del Mundo está muy vinculada y está muy relacionada con este ejercicio de pensamiento y de escritura, y es de alguna forma una forma de encarnar el pensamiento. Yo creo que el pensamiento, además, en nuestra época tiene que ser pues un pensamiento encarnado, ¿no? Que la filosofía tiene que ser una filosofía no para filósofos solamente, que son muy importantes, pero no solamente, sino encarnarse también en una cantidad de gestos de compartir y de hablar en comunidad y en la realidad, no sé. Entonces, Prosa es esa búsqueda, es un espacio educativo y cultural que se viene gestando hace bastantes años y que busca proponer diferentes experiencias de lectura y de estudio para pensar en nuestra realidad, en quiénes somos, en quiénes estamos siendo y en quiénes queremos ser. Es un espacio para que circulen libros, para que circulen películas, para que circule música, para que circulen personas jóvenes, viejos, bueno, los que quieran un poco para construir también entre todos como pensamiento. Tiene una búsqueda contracultural muy modesta, pero pensando lo contracultural como una manera de poner límites a las culturas hegemónicas de formas muy sencillas, justamente a través de unas clases, unas reflexiones, unas conversaciones. Es eso, es un proyecto que se abrió hace un mes apenas y que está bueno, ahí es un espacio al que están invitados pues todos en Perú y en Colombia. Ojalá puedan ir a conocerlo y acompañarnos a los talleres y a las cosas que hacemos. Muy bien, Pau, muchas gracias. Bueno, yo ya no me extiendo más porque me quedaría aquí toda la mañana hablando con Pau, pero tenemos un tiempo limitado, así que le cedo la palabra a Gracia para que siga con la presentación. Gracias, Tere. Bueno, de hecho, con los temas que se han planteado y con esta mirada filosófica que Tere ha recogido muy bien y que Paola ha enfatizado que tiene el libro, hay una frase muy bonita que dice que la buena o la gran filosofía no es la que se asienta o te da una verdad definitiva, sino la que genera inquietud y siembra inquietud, ¿no? Y creo que así como estas inquietudes que han despertado en Teresa, el libro de Paola, una vez que más lectores y lectoras lo revisen, también va a generar diálogo, discusión, nuevas preguntas, que es a lo que apuntan todos los libros de la colección. Paola, no sé si quieres darnos unas palabras finales o querías leer un fragmento, me parece, de tu libro antes de despedirnos. Bueno, sí, adelante, sí, para despedirnos. Un fragmentito que tiene que ver con el tiempo y con el pensamiento, y es que hace parte también de esas inquietudes de este libro y que recoge además la lectura de otros autores que a mí me llaman la atención y que tiene que ver con el tiempo, con pensar el tiempo y con pensarlo en relación con la mediación y con los signos y con el arte y con el conocimiento, en el sentido de que nuestras prácticas de mediación pedagógica y cultural son oportunidades para abrir tiempo en la escuela, para abrir tiempo en la biblioteca, para abrir tiempo en la casa, tiempo diferente al tiempo de producción, por ejemplo, tiempo diferente al tiempo de los medios masivos, ¿no? Y tiempo, que es un tiempo cotidiano también, la posibilidad de abrir dentro del tiempo cotidiano espacios para pensar. Creo que el pensar se ha visto también, se ha estigmatizado mucho y creo que es necesario que pensemos, que meditemos,
que reflexionemos sobre nosotros y bueno, sobre el mundo que nos rodea. Y este fragmento dice así, dice: dar tiempo, abrir tiempo en la escuela y la biblioteca para pensar, aunque en estos tiempos pareciera pretencioso proponerlo. Es, en muchos casos, la posibilidad que hace la diferencia en la vida de niños, jóvenes y adultos que buscan espacio para su meditación interior, para ese movimiento cognitivo y emocional que no es una metáfora ni un recurso retórico, sino por el contrario, la exigencia de todo organismo vivo para su supervivencia y transformación. Así como también lo es para cualquier comunidad que precisa de sumergirse en la densidad de su presente para comprender, para dar orden y sustrato a lo que acontece, en el sentido en que lo expresa María Zambrano. Ver lo que se vive y lo vivido, verse viviendo, es lo que íntimamente mueve el afán de conocimiento. Muchas gracias, Paola. Gracias también a Ezio y a Teresa por acompañarnos esta mañana, y gracias a todas las personas que nos han seguido en el conversatorio, en la transmisión, a través de las redes sociales de la biblioteca. Los invitamos nuevamente a visitar la Biblioteca Pública Digital para que puedan leer el libro en línea, y a partir de mañana, a los que nos ven de otros países, lo podrán buscar en la BNP Digital. Aprovecho la ocasión también para recordarles que, así como esta presentación, la Biblioteca Nacional tiene una programación cultural variada y virtual, atendiendo a esos tiempos en los que debemos permanecer en casa. También les recordamos seguir con los cuidados, seguir con las medidas sanitarias, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física. Y finalmente, les doy 2 convocatorias abiertas para todos los interesados que puedan visitar las bases. Se trata de la convocatoria para publicar en la revista Fénix de la Biblioteca Nacional. Hasta este viernes 2 de julio pueden presentar sus artículos. Y también está abierta aún la convocatoria para el programa de mentorías de la biblioteca, así que los invito a seguir las redes sociales y la web de la institución para que puedan enterarse cómo acceder a estos programas o convocatorias. Gracias a todos otra vez y que tengan muy buen día.